bienvenidos al tercer redacción de Infosegura. La agenda de ahora tendremos con la apertura a Jairo Acuña, el Team Líder Regional de Gobernabilidad del PNUD, luego una introducción y presentación de datos regionales como contexto para las presentaciones principales con Marcela Smoot, que es la coordinadora del proyecto regional Infosegura, y luego ya procederemos a los análisis trimestrales de Belice a cargo de Adel Ramos y el análisis trimestral de Honduras a cargo de Tania Martínez y Noelia Alvarenga. Luego pasamos a la sección de comentarios y preguntas. Sin más, otra vez bienvenidos al tercer redacción de Infosegura y los dejo con Jairo Acuña. Muchísimas gracias, Elmer. Buenas tardes, colegas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este tercer Data Acción del proyecto Infosegura, que como ustedes saben es un proyecto del Centro Regional para América Latina y el Caribe, especializado en la gestión de información sobre seguridad ciudadana y es parte de nuestra alianza estratégica con USAID para fortalecer el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia. Infosegura es parte integral de la respuesta regional del PNUD a los temas de gobernabilidad, a los temas de seguridad ciudadana y, en el contexto actual, a la atención a la pandemia ocasionada por el COVID-19. ¿Cómo lo hace Infosegura? Por medio del análisis riguroso de la información de seguridad ciudadana en este contexto, como los que se están presentando en estos webinars, a través de la expertise en el desarrollo de herramientas digitales y en el procesamiento de información para la focalización de acciones y políticas públicas, ya sea a nivel geográfico o sociodemográfico. Algunos datos que hemos venido conversando en estos dos webinars anteriores, a nivel regional vemos una disminución regional de los homicidios. Parte de las buenas noticias, hay 1,213 víctimas menos durante los primeros 4 meses del 2020 y es a partir de marzo donde la reducción a nivel regional ha sido más pronunciada a inicio de las medidas de confinamiento. Sin embargo, esta reducción a nivel regional no es homogénea entre países, no es homogénea entre género y no es homogénea entre grupos etarios. La semana pasada Marcela nos dio una pincelada sobre los cambios de género con relación a los homicidios. Hoy vamos a ver un análisis también a nivel regional de los grupos etarios. ¿Cuántos homicidios menos hemos tenido en los grupos de jóvenes, por ejemplo? Tenemos que en el 2019, por ejemplo, tuvimos lamentablemente 1,261 homicidios de menores de 30 años. En el 2020, en el mismo periodo, se han registrado 745, es decir, un 41% menos de homicidios para población menores de 30 años. ¿Qué significa esto? Marcela nos va a explicar en un momento. Pero nos parece que es información importante para tratar de entender cómo es el comportamiento de los homicidios durante las cuarentenas. Yo finalizo agradeciendo nuevamente a los puntos focales de Infosegura en cada uno de los países, en este caso a los colegas de Belice y Honduras, por su aporte en este tercer Data Acción. Muchas gracias, Elmer y colegas. Muchas gracias, Jairo, por tus palabras. Vamos a seguir con el programa y los dejo con Marcela Smoot, coordinadora del proyecto regional Infosegura. Muy buenas tardes a todas y todos los colegas que estamos hoy reunidos acá. Para mí realmente es un placer poder estar por tercer jueves consecutivo conversando conjuntamente con ustedes la situación y un análisis de la situación de violencia y de inseguridad en los países de Centroamérica y República Dominicana. Este es un trabajo que, como ustedes saben, hacemos conjuntamente con las instituciones de cada uno de los países que son los responsables de la gestión de la información y también trabajando en conjunto con los colegas del equipo del proyecto
ir tratando de recolectar, consolidar, analizar un poquito este fenómeno y el día de hoy poder estar con ustedes profundizando los análisis, tanto de lo que está pasando en la región como también el día de hoy tener con nosotros a nuestros colegas del Observatorio del Crimen de Belice, a Abel Ramos y también a Noelia y a Tania de Honduras. Estos días hemos venido, en los jueves anteriores hemos ido ya viendo cómo se ha comportado la situación de la violencia y de la inseguridad en los países de Centroamérica y en República Dominicana, y tal como nos decía Jairo, tenemos esta buena noticia en cierta forma que se continúa la tendencia a la reducción de los homicidios. Esta tendencia ya venía registrándose prácticamente en todos los países en el año 2019, y en algunos países con una tendencia de varios años ya marcada, y en el primer cuatrimestre, en un consolidado en la región, nos encontramos que hay una reducción, insistimos, de 30% de homicidios, como decía Jairo, en relación en el primer cuatrimestre, y hay esta reducción en relación al mismo periodo del año anterior. Esta reducción también coincide en cierta forma con el inicio del COVID, los primeros casos de COVID registrados en los países y las medidas de aislamiento social o de confinamiento que se fueron tomando en cada uno de los países. Ahora, cuando uno va poniendo este foco y este análisis que vemos, y insistimos en el caso, la reducción se da en el primer cuatrimestre, tanto para hombres como para mujeres. Hay un 26% de reducción en hombres, 27% en mujeres. Sin embargo, acá tenemos diferencias entre países. En el caso de Costa Rica, Honduras y República Dominicana, los homicidios de mujeres o feminicidios se han incrementado en este cuatrimestre, y también es de remarcar que han surgido otras formas de violencia, se han incrementado en realidad otras formas de violencia contra las mujeres, que vamos a ver adelante también algunos datos. En este webinar hemos querido poner un foco en el tema de qué pasa con los homicidios por grupos etarios. Acá me voy a referir particularmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, que es donde contamos con información desagregada por género, y lo que vemos es que ha habido una fuerte reducción de homicidios de personas menores de 30 años de edad durante el primer trimestre del año 2020. En términos porcentuales, y para los tres países, la reducción más grande de 53% es en el grupo de 15 a 17 años. Hay una reducción de 40% en el grupo de 18 a 29 años y de 23% en el grupo de 30 a 50 años. Ahora, hemos hecho también un análisis de la desagregación por sexo. ¿Qué pasa con los grupos etarios según sexo? Y lo que nos encontramos es que en el caso de los hombres, también en la población joven ha sido la que dio la mayor reducción, donde se registró la mayor reducción en los homicidios. Sin embargo, en el caso de los hombres jóvenes, ha habido una reducción de 40% en el grupo de 18 a 30 años, y en el caso de las mujeres también hay un 44% en esta reducción. Pero hay un detalle: en el caso de los hombres, tanto en el año 2019, la mayor parte de las víctimas eran jóvenes entre 15 y 29 años, mientras que en el año 2020, la mayor parte de las víctimas se concentran en el grupo de 30 a 50 años. En el caso de las mujeres, la situación es diferente, y tanto en el año 2019 como en el año 2020, el mayor número
de muertes de mujeres se concentraba en el grupo de 30-50 años. Queremos marcar también que en el caso de las mujeres hay que tener en cuenta que las mujeres, si bien es una proporción menor en número absoluto de homicidios, son víctimas de violencia a lo largo de todo el ciclo de vida. También quisiera referir que la situación es un poco diferente en cada uno de los países, y en El Salvador la mayor reducción porcentual de homicidios se da en el grupo de 15 a 17 años. Acá hay una reducción de 75%. En números absolutos, la reducción más marcada es en el grupo de 18-29 años. En el caso de Guatemala, la mayor reducción porcentual, tanto para el caso de hombres como para el caso de mujeres, se da en el grupo de población de personas de 18 a 30 años, 44% menos en los hombres y 51% menos en mujeres. Honduras, la situación es diferente, y en el grupo de personas de 30 a 50 años se registra un incremento de 11% de víctimas de homicidio. Estos datos son importantes de cara realmente al diseño de política pública, porque nos va dando pista, y una hipótesis podría ser que buena parte de la reducción de muertes violentas en esta población joven podría estar vinculada a la problemática de pandillas o a la problemática de violencia relacionada con el control de territorios, vinculados a pandillas y a criminalidad organizada. Un dato que nos parece importante remarcar también es que a pesar de esta reducción de homicidios, se ha dado un incremento en diferentes delitos que afectan particularmente a las mujeres. Y acá lo que podemos ver, por ejemplo, es que en Costa Rica los juzgados de violencia doméstica aumentaron la atención en 14% durante el primer trimestre del año 2020 en relación al mismo periodo del año anterior. En Guatemala, el número de atenciones por violencia doméstica aumentó 9% en el año 2020, y en Honduras el promedio diario de denuncias recibidas en el 911 se ha incrementado 5% en relación al mismo periodo del año anterior, o sea, el primer trimestre del 2019. Es importante mencionar que a lo largo de este primer trimestre se han visto un cambio en dinámicas, además de los homicidios, en las dinámicas de violencia, probablemente impactadas también por las medidas de aislamiento social o confinamiento social. En algunos países, como mencionábamos, se ha visto un incremento en los femicidios, feminicidios, otras formas de violencia contra las mujeres. Acá sabemos también que hay un subregistro importante, porque muchas mujeres conviven con el agresor cuando la violencia se da en el ámbito de la familia, y en muchos casos en esta situación de aislamiento, confinamiento, para las mujeres es mucho más difícil interponer una denuncia. También es de remarcar la importancia de poner atención a la violencia o a los hechos delincuenciales que impactan a la población migrante en situación de migración irregular. También es posible que se dé un cambio en los delitos contra la propiedad, particularmente impactados por la crisis o aspectos vinculados a la recesión económica, al crecimiento del desempleo, el subempleo, y un fenómeno que también en algunos países de la región empieza a verse es un incremento en temas vinculados a ciberacoso. A nivel de políticas públicas hay dos desafíos que nos parece muy importante considerar también en los análisis,
y es como parte de la política pública de seguridad se ha concentrado en cierta forma en temas de control vinculado a las medidas, a la violación de medidas de restricción de movilidad. Y otro fenómeno que hemos identificado es el desafío por mantener los esfuerzos de gestión de información para generar de manera oportuna información de calidad que contribuya a tomar las medidas, a definir los cursos de acción, a orientar las políticas públicas a partir de esta evidencia que vayan recolectando los países. Yo me quedaría acá con esta profundización un poquito más a nivel consolidado regional de lo que hemos identificado, para dar paso ya a mis colegas que puedan tener un foco en los análisis en los países, sin antes agradecer y felicitar el trabajo de gestión de información realizado en cada uno de los países que nos permiten consolidar y compartir hoy con ustedes para seguir avanzando en la discusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, por la información y por esta introducción. Ahora vamos a seguir con el programa para escuchar el caso de Belice, con la presentación de Adel Ramos, coordinadora técnica interina del Observatorio del Crimen de Belice. Bienvenida, Adel, y adelante. So from the beneficiary countries of Central America, greetings from Belize. So I am going to present to you our data so far for the period January to April 2020. So, as you know, the last time we reported, we didn't quite have much to say because the April data was still pending, and Belize actually was the last country in this hemisphere to confirm cases of COVID-19. So that happened in March, late March, on the 22nd, and the official announcement came on the 23rd of March. So thereafter, we recorded a total of 18 cases, of which there were 2 deaths. So far, we don't have any active cases in the country, and that's been the case since the 13th of April. And so the social distancing measures have been relaxed. The only thing is that the main measure of the curfew remains in effect, especially for minors. They have an extended curfew period. So talking about some of the variables that the police believe are important to understanding the dynamics of crime, they focus on 6 major crimes. So I know that that phrase is, I guess, begs the question, what's major and what's minor, right? So these are the priority ones: murder, so not all homicides. So there are other types of homicides that are not ordinarily included in the routine reports. And you have 2 categories of sexual violence: rape and unlawful sexual intercourse, which is sexual relations with minors under the age of 16, which is under the age of legal consent, and property crimes, robbery, burglary, and theft. So let's look at what the data looks like for that 4-month period in terms of how things have changed over time. And our next slide will show you that for those crimes that are more prevalent, more the property crimes and the murders, we saw where for murder and major theft, there's been an increase over that 4-month period, and for burglary and robbery, there's been a decline. So for the period January to April, the decline was 60%. For April 2020, the decline was over 90%. So that's substantial. So the trouble there now is with the murder. So in terms of a little background information there for you, in March, there were some gang-related killings of concern. And so there was a state of emergency declared in the Belize city area, particularly in 2 precincts where most of the gang violence occurs.
And so about 140 persons were detained and jailed for 30 days. So that actually also contributed to that steep decline that you see there, March going into April, because they were released in the latter half of April. So as you note there, if you were to look at April 2019 versus April 2020, you see that it's substantially lower in April 2020. So major crimes have decreased for the period January to April 2020 by 48%. And that includes sexual violence, by the way. So next slide. So here we have some nice maps, and I'm not sure who to credit for these, except I have to say that Mauricio helped me out a lot. So I want to just publicly thank you, Mauricio, and the rest of the team, of course. I don't know who did the maps, but whoever did, if it's you or somebody else who helped, thank you so much. So these basically show 3 crimes of interest. So murders, you'll see where for the coastal districts, there was an increase over the period, whereas from the more inland and southern districts, a decrease. And so we look in terms of rape now, where it was kind of different, where we see Stan Creek district, which is one of the southern districts, standing out in terms of rape. The numbers aren't that high, but still, I mean, every incident is important, and so we don't want to understate the seriousness of that. And in terms of robbery, also very interesting there. So looking at almost all the districts having recorded a decline for the period. The next slide. So this one looks at murders, and it's sex disaggregated for the period January to April 2019 versus January to April 2020. So conforming with the regional trend, we saw where there was a decline for males, although very, very marginal, from 35 to 34, that's really marginal. And we see where for females it was higher, so that was contrary to the regional trend, where we saw that for the most part that figure actually went down just as the numbers for males. So there, again, a serious concern. So next slide. So given that we were in a state of emergency for the period April 1st to April 30th, that was when all the strict measures were put in place, including a lockdown, restrictions on movement and limitations, even in terms of traveling between districts. So if I wanted to go from Belmopan to Belize City, there were limitations there, right? So there is where we saw a number of people being detained for violations of state of emergency orders, regulations. And so the number one breach there was not being able to provide reason for movement outside the curfew. So generally for adults, the curfew period would be like the nighttime hours, right? So during the day, you can move, but it has to be like the Attorney General says, you have to be able to explain that you're moving for an emergency reason. So either to procure food and something that your household needs and you get right back home. So that's why so many people were charged, and they were mostly males. And then when we look at the age categories, we see where it's mostly 18 to 30. And then that spike that you see there in terms of the remanded prison population, those were not COVID-19 related. Those were the gang members who were rounded up in March due to the other state of emergency measure. So again, we see that huge dip there in April. So they were released on the 16th of April. They were incarcerated on the 18th of March. Next slide, please. So the number of remanded, convicted persons disaggregated by sex, we see where for males there was an increase, and for females there was a decrease. And so notably during the state of emergency period, we also saw where the number of people taken in
for crimes. Actually, there was a substantial increase in the number of foreigners who were detained for illegal immigration. And so this is something I think that stood out in terms of the trend, because we don't usually see that number being higher than the number of nationals being incarcerated. And there we saw a little shift, and I'm seeing where it's gone back to normal after that period. So just to update you, after April the 30th, there were relaxed measures, even though the state of emergency remains in effect up until end of June. So the main findings here, the murder count has increased, especially in the coastal districts, and major crimes have decreased about 18%. The number of remanded and convicted men increased, while the number of women decreased. And the gang members detained in March 2020 under state of emergency declaration for 2 Belize precincts accounted for more than half of the inmates remanded that month. And incarceration was highest during March to April 2020 for youth ages 30 and under. And also interesting to note is that the incarceration of minors under the age of 18 more than doubled, primarily due to curfew violations. Yes, so we talked about the importance of information management, right? And so one of my issues right now is not being able to get that domestic violence data that we need. So I checked again today, and apparently the data has not been updated for March and April. So I have actually raised this issue with the police high command. I've mentioned it to my CEO to say that this is so critical, especially in these times, for us to have this information, because one, you need it for operational purposes, for interventions by the police department, but more so for all those other stakeholders who are trying to make a difference in dealing with this issue. And I hear, we hear COVID is a pandemic, domestic violence is also a pandemic. So we are happy that we've been talking with the UNDP InfoSegura team about adopting 2 tools to assist with this process, because interagency data sharing is something that we're working towards. And I believe that these 2 tools are going to be key for us to really pull it all together. So actually, we want to pursue this in our work plan for the period June 2020 to March 2021. And of course, for more information, please visit our website at vco.gov.bz. Muchas gracias, Adel, por tu presentación y por ajustarte al tiempo que teníamos disponible. Le pedimos igual a las colegas de Honduras y les recuerdo que el puntito rojo les va a aparecer cuando les queden 2 minutos aún de su tiempo. Vamos a continuar con Honduras, iniciando con Tania Martínez. Tania Martínez es analista de programas del PNUD Honduras. Y luego hará la presentación Noelia Alvarenga, analista de convivencia y seguridad de la Subsecretaría de Seguridad de Asuntos Interinstitucionales de Honduras. Adelante, Tania. Bienvenida. Muchas gracias, colegas, y a todas las personas, instituciones que nos acompañan en esta tarde. Les saludo desde una lluviosa Tegucigalpa, y pues esta es una fantástica oportunidad realmente. Muchas felicitaciones por el espacio y agradecerles también porque nos permite conocer pues toda la situación de la región. Nada más comentarles que el PNUD en Honduras, desde la cartera de Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana, trabaja en asocio con USAID ya hace unos 4 años para fortalecer las capacidades institucionales para generar y utilizar información que contribuya al diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana, sensibles al género y basados en evidencia. Buscamos que esta información realmente sea un insumo para la toma de decisiones y que también pueda generar espacios de coordinación y colaboración regional de estrategias estatales de seguridad ciudadana, y tener este tipo de espacios como en el que ahora participamos. El día de hoy, uno de nuestros socios principales nacionales en el proyecto InfoSegura en Honduras, la Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Interinstitucionales de la Secretaría de Seguridad,
presentará el análisis de seguridad ciudadana del primer trimestre del 2020. Y vamos a observar pues que hay un importante avance en los análisis multidimensionales sobre seguridad y convivencia, integrando información de diferentes instituciones. Además, comentarles que la innovación y la tecnología han sido aporte clave para el desarrollo de este trabajo. Así también la conceptualización y el desarrollo de algunas herramientas automatizadas. Así que el país ha ido avanzando en este tema para la priorización y focalización de políticas, incluyendo algunas que hemos desarrollado en alianzas con el Centro Nacional de Información del Sector Social en Honduras, el CENIS. Así que como verán en esta tarde, hay mucha evidencia y análisis que se pueden destacar e ir construyendo juntos algunas estrategias y rutas, digamos, para seguir trabajando y profundizando en los temas. Como se mencionó al inicio, también desde el análisis de Honduras vamos a ver quiénes son las personas más vulnerables en este primer trimestre ante la violencia y que está muy vinculado con las medidas de confinamiento por la actual emergencia sanitaria. Así es que, señoras y señores, sin más, yo voy a proceder a darle la palabra a Noelia Alvarenga. Ella es la analista de datos en seguridad ciudadana y convivencia de la Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Interinstitucionales, que va a presentar el análisis de Honduras. Muchas gracias y adelante, Noelia. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gran gusto para mí comparecer en esta tarde para presentarles un análisis trimestral de los datos de seguridad ciudadana en Honduras. Comencemos con la presentación. Durante el primer trimestre del año 2020, podemos ver que las muertes violentas llamadas, siendo los homicidios, muertes por lesiones de tránsito y suicidios, presentaron una reducción, siendo el 2.6 para los homicidios, el 16.9 para las muertes por lesiones de tránsito y el 5.6 para los suicidios. Caso contrario, con el tema de las lesiones, las cuales presentaron un incremento del 10.3 en el año 2020 en relación al año 2019. A partir de la segunda quincena del mes de marzo y a raíz de decretarse un estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, en el que se adoptaron medidas de confinamiento, se presentó una reducción del 25% de los homicidios en los meses de marzo y abril. Podemos observar en la gráfica que en relación al mes de febrero hubo una notable reducción de dichos casos en los meses de marzo y abril. Del 1 de enero al 18 de mayo, en lo que va de este año, se refleja una reducción del 20% en la incidencia de homicidios. Eso en números corresponde a 288 casos menos en relación al año 2019. Con esto no queremos dejar o obviar que el número de homicidios en el país continúa siendo alto, pues el promedio en el primer trimestre fue de 266 muertes en enero, febrero y marzo, y fue de 273 casos en el año 2019. Pese a la reducción que hubo de los homicidios, las muertes violentas de mujeres se incrementaron en 11 más. Esto en relación con el primer trimestre del año 2019. Eso quiere decir pues que hay una relación del 90% de casos en hombres y 10% de casos en mujeres. Y por otra parte, las muertes violentas de los hombres se redujeron en 32. Podemos ver que de 750 pasaron a 718 para el 2019. Siendo una relación en el 2019 de 92% de hombres y 8% de mujeres. El espacio público sigue predominando en la incidencia de la ocurrencia de homicidios. Esto pues significa que se registró una ocurrencia del 82% del total nacional. Eso quiere decir que sí hay una reducción respecto al año 2019, pero hay un aumento en el espacio privado. Y este aumento se refleja en las mujeres, ya que pues del total de homicidios de mujeres, el 39% corresponde a los homicidios en espacios privados. El mapa de homicidios refleja que pues estos se siguen concentrando en las mismas zonas de incidencia alta, que son la zona norte y central del país. El Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma y El Progreso
son los municipios que concentran la mayor incidencia. Y estos forman parte de los 10 municipios que tienen casi la mitad del total de homicidios en el país. También podemos observar que del total de municipios, que son 298 en Honduras, en el primer trimestre del 2020, 139 municipios no registraron homicidios. El 45% de los municipios totales, en estos se redujo el número de homicidios o se mantuvo. Y podemos también resaltar que el 28% de municipios, el número de homicidios aumentó. Los puntos que ustedes pueden ver en el mapa son ubicaciones de los observatorios municipales de convivencia y seguridad ciudadana. En el caso de las lesiones, estas fueron cometidas mayormente por el arma de fuego, arma blanca y arma contundente. Se registraron 268 casos de lesiones en el primer trimestre del año 2020 y esto se refleja en un aumento. Son 25 más en relación al mismo periodo del año anterior, identificando el mes de febrero como el mes de mayor incidencia. Podemos ver también que esto se traduce en un promedio de 89 lesiones por mes del primer trimestre. El patrón se repite en cuanto a las mujeres, en caso también de homicidios como a las lesiones. Las mujeres tuvieron un mayor incremento. En este caso, las lesiones se incrementaron tanto en mujeres como en hombres, pero fueron las mujeres las que tuvieron un mayor incremento, 119, en caso de los hombres, que fueron 6 durante el primer trimestre, con una relación de 90 a 10 en año 2019 y de 84 a 16 para el año 2020. El arma de fuego sigue siendo predominante en la mayoría de las lesiones. El total nacional es del 56% cometido por arma de fuego, pero podemos observar un incremento en el caso de las mujeres del arma blanca. Estas lesiones fueron del 44% del total de lo ocasionado a las mujeres. Y pues a nivel nacional se puede identificar que el arma blanca tuvo un mayor incremento en relación a los otros mecanismos que ocasionaron lesiones. Pues en cuanto al mapa, ubica la incidencia de las lesiones en su mayor parte en el Distrito Central, Danlí, Choluteca y San Pedro Sula. Estos forman parte de 8 municipios que concentran más de la mitad del total de las lesiones en el país. El 17% de los municipios del total del país, el número de lesiones aumentó. Respecto a las denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar realizadas al Sistema de Emergencia Nacional 911, coinciden y tienen una relación con los meses en los que se comenzó y que se decretaron las medidas de confinamiento del COVID-19. En la tercera semana de marzo podemos observar que hay un repunte en las llamadas de denuncia por el tema de violencia doméstica e intrafamiliar, con respecto a los meses de enero y febrero de este mismo año, en donde pues sí se puede observar una baja y solamente la primera semana del mes de enero tiene un dato similar al de marzo y de abril. Estas denuncias están concentradas en 3 departamentos. Más de la mitad de las llamadas de emergencia por violencia doméstica fueron en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Lloro. Este comportamiento es similar a la ocurrencia de los homicidios y también de las lesiones. Con respecto a las respuestas de la política pública en el contexto del COVID-19 y pues debido a la evidencia encontrada en esos primeros 3 meses del año en donde las muertes violentas de mujeres ocurrieron en espacios privados y las denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar aumentaron en este periodo de vigencia, pues se recurrió a la implementación de un mecanismo de apoyo institucional enmarcado en la Ley de Violencia Doméstica. Esto apoyando a las mujeres y también a los niños y niñas a que puedan llamar, que están siendo víctimas de violencia, a que éstas puedan llamar al sistema de emergencia y que también la policía pueda extraer al agresor de la vivienda y también se le puedan dictar medidas mientras el confinamiento esté vigente. Esta es la implementación del mecanismo y seguido también de un mecanismo de apoyo institucional, como les digo, mujeres y también niños y niñas. Y también la implementación de una campaña de producción y desarrollo, de una campaña también orientada a concientizar a la mujer, a los niños y niños, a los vecinos y a la comunidad, a que estén sabidos de que existe un mecanismo de apoyo institucional para ellos y motivarles a llamar inmediatamente en caso de una situación de emergencia. A nivel local,
también algunas alcaldías que tienen alta incidencia de violencia han implementado la ley seca. Esto como un paliativo temporal mientras se mantengan vigentes las medidas de confinamiento. Esta ha sido mi presentación y pues les agradezco mucho. Muchas gracias, Noelia, y muchas gracias, Tania, por la presentación de Honduras. Ahora pasamos a abrir la parte de preguntas y respuestas. Les recordamos que hay mecanismo para levantar la mano, pedir la palabra y hacer sus preguntas dirigidas a alguno de los panelistas. Tenemos una pregunta de Mauricio que dice: al inicio mencionaron temas de privados de libertad. ¿Se tienen datos en Honduras, especialmente por el tema de liberación anticipada? Sí, buenas. Al principio mencionaba que estos registros que nosotros tenemos actualizados es debido al sistema de estadístico policial en línea con el que se cuenta. Por el contexto en que nos encontramos en estos momentos, no contamos con información más actualizada al momento, pero agradezco el punto y también pues tomaremos en cuenta porque sí tenemos datos del Instituto Nacional Penitenciario, nada más que estaríamos pendientes para poderlos actualizar. También tenemos ahora una pregunta de Emperatriz Crespín. Ella dice: quisiera saber el comportamiento de los suicidios. ¿Existe una diferencia entre 2019 y 2020? En estos meses de confinamiento, ¿se tienen datos al respecto? En efecto, como mencionaba en la primera lámina de la presentación, hay una reducción tanto en los homicidios como en las muertes por lesiones de tránsito y en los suicidios. Actualmente tenemos una disminución del 5.6% en la incidencia con respecto al año 2019, habiendo 107 de enero a marzo y en este año tenemos 101. Y quisiera agregar un dato que no di en la presentación, que me parece interesante, que me sorprendió realmente mucho cuando analizábamos el comportamiento de los homicidios por grupos etarios, y nos encontrábamos que en este momento la mayor parte de muertes violentas se concentra en el grupo poblacional entre 30 y 50 años. Me sorprendió un poco porque en los últimos años veníamos teniendo mayoritariamente homicidios de la población más joven en mayor medida, y rastreamos y desde el 2010 hasta la fecha ninguno de los países había concentrado el mayor volumen de homicidios en esta población, para ver cómo se ha ido transformando en cierta forma esta dinámica. Entonces, se me quedó, no lo teníamos en la gráfica, pero lo estuvimos revisando hoy en la tarde en las bases de datos, y me parece que es realmente un dato que por lo menos me llamó particularmente la atención, mencionando. Ok, gracias Marcela por la intervención. Si hay alguna otra pregunta o comentario respecto a las exposiciones o algún comentario sobre la temática en general. Hay una mano levantada. A ver, Carmela Patricia Lanza. Muchas gracias a todas y todos. Yo más bien quisiera hacer una pequeña reflexión. Me parece muy importante compartir estos análisis regionales, porque vemos claramente que el coronavirus y el contexto del COVID-19 está teniendo un importante impacto en varios grupos en mayor grado de vulnerabilidad, dentro de los cuales, como es el caso de Honduras, se destacan las mujeres y las niñas, en especial riesgo de ser víctimas de violencia de género dentro del hogar. También otros grupos que han sido reportados como el grupo del LGBTI, que se ven obligados a compartir el confinamiento en entornos hostiles, con sus agresores, con familiares o convivientes que no los apoyan, aumentando su exposición a la violencia, a la ansiedad y a la depresión. Entonces, esto es como una reflexión a todos los gobiernos que prioricen la seguridad de las personas más vulnerables. Yo creo que los datos que están compartiendo de todos los países es como un llamado a la acción, ¿verdad? A nivel regional, y que realmente nos da un panorama regional de cuáles están siendo los efectos y cuáles están siendo las poblaciones más vulnerables, como lo decía Marcela ahora,
de un rango etario de 30 a 50 años y finalmente las cuarentenas terminarán, pero a medida que avanza el confinamiento, el peligro parece intensificarse. Y creo que es importante tener este tipo de análisis que nos puedan dar como avisos previos para que, como alertas, para que finalmente este tipo de violencias no lleguen al asesinato, al suicidio, a otro tipo de crisis personales, considerando que muchas personas van a perder sus empleos o van a haber reveses financieros importantes. Muchísimas gracias. Gracias, Carmela. Tenemos una mano levantada de Julieta Castellanos, del IUTPAS de la Universidad Nacional de Honduras. Adelante, Julieta, bienvenida. Buenas tardes, un saludo a todos y a todas. Gracias por la invitación. Quería hacer dos comentarios. Uno es que en realidad el confinamiento en el caso de Centroamérica y específicamente en el caso de Honduras comenzó la segunda quincena prácticamente de marzo. Nosotros estamos confinados desde el 12 de marzo. Por lo tanto, el impacto del confinamiento me imagino que se va a ver mucho más en el segundo trimestre. Por otro lado, hemos visto también en algunos países medidas desde las políticas, digamos, de gobierno que llevan a un tema bastante sensible de derechos humanos. ¿Hasta qué punto también podría incorporarse para un segundo informe ver el tema de violación de derechos humanos en las poblaciones que ya son vulnerables y que se están manifestando en algunos casos, y otros que ha sido bastante publicitado en el caso de El Salvador, con las maras y pandillas que que han tenido unas medidas muy especiales. Y un tercer elemento, en el caso de Honduras específicamente, y se va a avanzar un poco en estos meses de confinamiento, ver la operatividad de las bandas, de las maras, en estos barrios donde hay poca presencia del Estado. He estado escuchando hoy, precisamente en la mañana, médicos de San Pedro Sula y en la región de Choloma, donde están impidiendo que lleguen las brigadas médicas a dar seguimiento a personas que están con el COVID, que han dado de positivo, y tampoco están permitiendo la salida de las personas que han dado positivo o que se sienten con algunos síntomas, que salgan a dar a consulta médica. O sea, si desde estos observatorios municipales se va a ampliar la mirada a ver el impacto del COVID y del confinamiento hacia las personas que, digamos, que viven en estos barrios y que están siendo, digamos, sujetos de violación a sus derechos a la salud porque no les permiten la salida, o que los médicos entren a dar seguimiento, y ver si hay algún paralelismo también con el caso salvadoreño. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta, por tu participación. Damos paso a un par de preguntas más para después hacer una recapitulación de respuestas. Vamos a darle micrófono a Oscar Delgado de Costa Rica, que tiene una pregunta. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Es una pregunta para Belice. Ellas desde hace algunos años han venido trabajando en esfuerzos por hacer coordinaciones interinstitucionales con el tema de seguridad y prevención de la violencia. Quisiera saber cómo están trabajando estos temas a partir de la emergencia sanitaria de manera interinstitucional. ¿Cómo está haciendo esa coordinación entre diferentes instituciones, llámese salud, seguridad, educación? Quisiera que nos contaran un poco la experiencia de Belice en ese sentido. Muchísimas gracias.
Gracias, Oscar. Ahora vamos a sumar una pregunta más de Carlos Díaz, que también era dirigida a Belice. Entonces, así aprovechamos para que se respondan de una vez. Luego, Carlos, puedes abrir tu micrófono. Adelante. Question is webinar made Belize. For the Belize comparison data, what factors contribute to incrementally for the burglary and theft crimes only? Sí, gracias por tu pregunta. Lo dije en inglés para que lo escuchara, pero básicamente es qué factores son los que han contribuido a que ellos hayan identificado que estén dándole ese impulso a los crímenes de robo, ¿verdad? O las tipificaciones de robo que tienen en Belice. Okay, thank you for your questions. So let me take the second one first. In terms of robbery, burglary, and theft, usually these constitute 80 to 90% of all major crimes here in Belize. So it tends to fluctuate over time by month, but we've been seeing where, for example, since December, going into January, February, March, and now April, it's been below 100. So that we saw where there was this major decline during the month of April when there was the state of emergency, lockdown for the whole country, and we even had restrictions in terms of moving between communities, right? And so for this reason, we had, for example, police officers who couldn't report to their regular station. So the domestic violence analyst doesn't live where she works. So she was working, doing regular duty at the police station in her community. And so that kind of led to the backlog of that data being inputted and updated. So we see where the impact has been not just on crime, but on police operations as well. So there was this huge call that police officers should be allowed to work within their communities. And they were provided, of course, with personal protective equipment, masks, face shields, and gloves. And so they were out there in the streets, especially policing for violations of state of emergency regulations. So especially at night, they would go to places where people would tend to frequent more, like the grocery stores that were still open and stuff like that. And so there was this mounted police effort. And I think that basically contributed to that decline. So like I said, in terms of robberies for the month of April, the decline was over 90%. And that was the biggest decline in terms of all the major crimes. And we saw where murders, for example, there were 3 recorded for the month of April. And the last time that this happened was in November 2013. So, you know, it's a significant decline. And I am told for May so far, there's been 1. So generally speaking, property crimes have actually declined. And we were on a declining trend actually even in 2019. And so it's a continuation of that decline, and COVID has brought it down some more. Now to the other question having to do with the interinstitutional arrangements. This has been an effort that we wanted to get off the ground in 2019, but as you may know, there was the funding freeze, that infamous funding freeze. And so we had to put this activity on hold. So we were very glad when the resources were made available in 2020 that we could actually proceed with this exchange. So we're really looking forward to going to Costa Rica, and COVID messed up that schedule as well. But in the meantime, we have been having meetings starting actually as early as January with some of our key partners or data sources. So the Belize Crime Observatory in the Ministry of National Security has led that effort, of course, with the support of UNDP Infosegura, which has provided the technical and the financial resources to help us make this happen. So we started with dialogue, right? So we brought our partners to the table. Actually, in this very room where I'm sitting right now, we had biostatisticians from the Ministry of Health,
We had a medical examiner from the National Forensic Science Service. We had our analysts from the police department. We had our police information technology and cyber unit personnel. We had a member from the judiciary. So we tried to bring as many people as possible to the table. And then we eventually brought in some of the civil society, National Women's Commission, and National Council on Aging. We brought them to the table, not just to find out what people were producing in terms of data, but what some of our users need, because it's a very dynamic process. So the whole purpose of gathering this data, of doing the analysis, making the information available, is because we want to serve all our stakeholders, because we want it to have an impact. But there was this huge gap. So I'll use the example of road traffic fatalities, right? So normally, information is gathered by the Ministry of Health, and it's processed by the epidemiology unit. And then we have the police collecting its own data, and you have data that's actually captured too within the National Forensic Science Service. So two of these agencies are under the Ministry of National Security. So we work with agencies within the ministry and outside the ministry. And we came to the table with our data sets, and through the exchange of information, we were able to scrub that list and to ensure that it's more accurate and complete. And so that information was more reliable, because we had cases where people were pronounced dead who had not died. And we had cases where there was one gentleman who had died, but he didn't die from the road traffic accident. He had died from a heart attack, you know? But we were able to remove him from that list because we had the information from the National Forensic Science Service. So it's so critical for all these elements to come together so that we have the right information to properly classify, so that the data is more robust. And then we had variables where maybe police had certain information missing from their data set that forensics was able to provide, or that the Ministry of Health was able to provide, and pulling it all together, then they could get a better picture of what's going on. So this has been very key for us, but lamentably, one of the huge gaps is getting the information from within the judiciary's information management system, because a lot of it is still paper-based. And so outside of, say, the Belize City area, when you talk about what's happening in the districts, for example, much of that information, it doesn't even get into the system. So if we were to make a data request, we can't get figures for the entire country. And then second to that is that a data request could most likely be met in a timely fashion if you're just asking how many cases were lodged. But if I wanted to find out, okay, for the cases that went to court for murder, how many have been disposed of with convictions, and how many of those were males, and what are the age groups, and that sort of thing, that's not immediately available. And again, in terms of following things across the continuum, that's very important. So the Belize Central Prison helps to kind of bridge that gap, and they've also been a part of this conversation where once, especially if somebody is found guilty, when they go to the penitentiary, they have to go with their documentation. And the prison is very good in terms of capturing that information within their systems. However, it's really Excel-based. So they have a critical need there for a proper information management system, because they're good at getting that information. It's just that they don't have the system in place for them to be efficient, to be more efficient in what they do. So I was hoping really that through this process, that not only do we have the interagency data sharing, but that all these institutions with these gaps get the help that they need so that things can be more efficient and we can get all the variables we need in a more timely fashion. So thank you for that question. Gracias, Adele, por tu respuesta. Ahora vamos a retomar el comentario y la pregunta de Julieta Castellanos, y aludía a un tema también, una reflexión regional
que la puede empezar comentando nuestra coordinadora Marcela Smoot. Sí, muchas gracias, Elmer. La doctora Julieta Castellano nos ponía varios puntos en la mesa. Efectivamente, mencionaba cómo los primeros casos de COVID fueron a mediados o inicios del mes de marzo, y las medidas de confinamiento o de aislamiento social, dependiendo en los diferentes países, empezaron prácticamente en la segunda quincena del mes de marzo. Efectivamente, en las webinars anteriores retomábamos un poquito, particularmente en distintos puntos. Primero, en que este trimestre o de marzo para acá, prácticamente estas medidas eran como una variable que tenían un impacto muy, muy fuerte en las dinámicas o en las transformaciones de las dinámicas de violencia, de inseguridad, de las distintas formas de violencia e inseguridad, y también en los principales desafíos. Algo que pudimos ver, que mencionábamos también en la primera webinar, cómo apenas se implementan o se decretan estas medidas de aislamiento social, se ve una caída más marcada en el número de homicidios, que se maneja por unas 2 semanas, 3, y después vuelve más o menos a la misma tendencia que traía. No se mantiene tan fuertemente como esa caída que se da en las 2 primeras semanas. Esto en relación al impacto en el tema de los homicidios. Se ve también ahí un incremento en los casos en diferentes formas de violencia contra la mujer. Acá hay que matizar también que hay inmediatamente hay una reducción en las denuncias de hechos de violencia, y después se empiezan a activar distintas instancias para generar espacios, canales y mecanismos para poder capturar las denuncias de violencia contra la mujer, que se ven reducidas en un primer momento, pero que, como dijeron en distintas intervenciones, estas medidas de confinamiento social o estas medidas de aislamiento han impactado particularmente a grupos más vulnerables, como son mujeres, niñas, niños, población LGTBI, distintos tipos de población, vinculados a hechos de violencia, vinculados a temas de posibilidad de conseguir medicamentos o continuar sus tratamientos, entre otros. A nivel de políticas públicas, como mencionaba, creo que hay un desafío grande, o hemos encontrado un desafío grande en los temas de gestión de información, de recolección de información. Si bien sabemos que la información, la recolección de información, el análisis de información es clave para poder compartirla con los tomadores de decisiones para el diseño de las estrategias y de intervenciones para enfrentar las diferentes formas de violencia, son esenciales de cara a tomar decisiones que puedan ser efectivas, y mucho más en estos contextos de emergencia. Lo que vimos en un primer momento es como una tendencia a que buena parte de las instancias de gestión de información se vieron en cierta forma movidas a contribuir a generar información o a activar los mecanismos de análisis de información más vinculados a los temas de la pandemia, más vinculados al tema de salud. En un segundo momento empiezan a trabajar también vinculados a temas socioeconómicos y al tema de seguridad, pero acá hay un énfasis también en la necesidad de continuar trabajando en la gestión de información, porque lo que podemos ver es en un primer momento, y a pesar de que estamos hablando de unas dinámicas y unos cambios que se están registrando en este primer cuatrimestre, probablemente no nos da la posibilidad de estar hablando de tendencias
pero sí nos están hablando de cambios en las dinámicas y de la necesidad y de la importancia de poder identificar estos cambios, estas transformaciones, y también de cara a cuando se empiecen a abrir más los países, no solamente para la atención de este momento de la emergencia, pero para la recuperación y el impacto que podría llegar a tener temas como el subempleo, el desempleo, las oportunidades socioeconómicas, en temas que, por ejemplo, en los informes sobre desarrollo humano, en los informes latinoamericanos o centroamericanos se llamaron los delitos aspiracionales, más vinculados a temas de delitos contra la propiedad, pero que muchas veces van escalando y pueden llegar a delitos contra la vida. Temas que los países, que Guatemala, El Salvador, a través de las políticas públicas en los últimos años, también los han analizado muy fuertemente e integrado como parte de las políticas multidimensionales que se vienen diseñando. Y acá también hay otro énfasis, otro desafío en el cual tenemos que mirar bien, porque particularmente también en estos meses hemos visto como un desplazamiento del trabajo de las autoridades de seguridad, de las instancias de seguridad, a poner muchísima atención o un énfasis en el cumplimiento de estas medidas o en la violación de estas medidas, hay un riesgo también de que haya un retroceso en este avance en las políticas de seguridad ciudadana desde una perspectiva multidimensional. Entonces ahí es la importancia de continuar trabajando fuertemente en los temas de gestión de información, como bien mencionaron los colegas de Honduras, las colegas de Honduras, de Belice, la importancia de integración de bases de datos, la importancia de continuar haciendo análisis sobre los temas de seguridad y otros temas vinculados a temas sociales, a temas económicos que tienen un impacto también de alguna manera en ciertas expresiones de violencia. También se ha visto en algunos países una tensión mayor entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía, justamente por el incremento de detenciones. Mencionaban los colegas de los países en webinar anteriores, un incremento en detenciones muy marcado, y particularmente estas detenciones, la mayor parte debido al incumplimiento de las medidas de restricción impuestas a raíz del COVID, y esto también puede generar una conflictividad entre ciudadanía y fuerzas de seguridad, o un impacto en la percepción de la confianza ciudadana. Son temas que necesitamos ir monitoreando para adelante. Nos decía la doctora Castellano la importancia de ampliar el foco de estos análisis en las webinars. Vamos a ir buscando, estamos buscando formas también de contribuir y de ampliar los análisis, integrándonos con nuestros colegas del Caribe, con nuestros colegas de SIGOBO, de los proyectos de acceso a la justicia. Entonces tomamos nota también de los temas que nos proponía la doctora Castellano. Yo creo que son muchos los desafíos que tenemos enfrente, muchos los desafíos de las instancias, de los ministerios de gobernación, la Comesco de Costa Rica, que veo que está conectada, el Observatorio de Seguridad, la DIA en El Salvador, las distintas instancias, para continuar trabajando en estos análisis multidimensionales que contribuyan al diseño de las estrategias y de las políticas públicas. Yo con esta información, no sé si hay alguna otra palabra. Elmer.
Cristina Araya tenía la pregunta si existe algún dato reciente que correlacione aumento del desempleo con aumento de la delincuencia. En este cuatrimestre, en los análisis que hemos hecho en este cuatrimestre, no tenemos esta información. En los distintos estudios, particularmente que venimos desarrollando en América Latina, vemos que hay una relación, hablaría yo, entre el tema dentro de lo que llaman pobreza, dentro de lo que llamamos pobreza multidimensional, lo que tiene que ver con oportunidades de trabajo, y acá tenemos temas de desempleo, tenemos temas de subempleo para el caso de nuestros países, que probablemente es más impactante el subempleo, es más alto el volumen de subempleo que el desempleo, el tema de falta de oportunidades de trabajo, los jóvenes que no estudian ni trabajan, hay una relación con temas de violencia y de inseguridades, lo que vimos, y muchas veces no es un solo factor, sino un conjunto de factores, altos niveles de hacinamiento y una serie de factores lo que pueden incrementar o modificar el tema de comportamientos violentos. En el caso nuestro, estos son los datos que tenemos. Si algún país quisiera intervenir, también puede pedir la palabra. En el caso nuestro, los estudios que hicimos en los últimos años y los monitoreos, podemos ver esta relación y también vinculado no solamente a los temas de oportunidades, pero también los temas de institucionalidad, confianza interpersonal, confianza en las instituciones. La interrelación de estos factores es lo que tiene impacto de una u otra manera en ciertas formas de violencia. Gracias, Marcela. No sé si Adel o Carmela o Noelia tienen algún comentario respecto al punto del desempleo y la relación con delincuencia que nos preguntaba Cristina. Bueno, si no, daríamos ahora por cerrada la sección de preguntas y respuestas. Bueno, Adel, sí. Sorry about that. I had trouble with my microphone. So yes, that is a very interesting dimension. We have the Statistical Institute of Belize that normally does a labor force survey. So it's usually done around April. And so I have to follow up to see if they have any information for April. Sometimes it's done in September, but we've had occasions where one of those surveys for the year did not happen. So one is due for April. So I'll have to check on that, and we could see how we could work together to maybe put this new dimension onto the data for second quarter analysis. And they do have underemployment information there as well. So it's unemployment and underemployment. Muchas gracias, Adel. Bueno, con esta participación damos por cerrado Data Acción, esta tercera Data Acción. Y también pues quedan invitados para estar pendientes de la cita que tendremos el próximo jueves. Recibirán la invitación con el tema que les estaremos proponiendo para una nueva discusión, un nuevo espacio. Y les invitamos siempre a visitar nuestra página infosegura.org. Y antes de despedirnos, unas palabras de Marcela. Sí, quizá porque no sabía que no había más preguntas, antes de terminar quisiera agradecer de manera especial a todos por haberse conectado el día de hoy, por su tiempo, agradecerles por los análisis que nos han ido acompañando en estas tres últimas Data Acción. Y la importancia también remarcar de cómo muchos de estos datos ya están siendo utilizados para políticas públicas, para campañas, por ejemplo, de detección de violencia contra las mujeres. Hoy quiero agradecer de manera especial a Adel Ramos del Observatorio de la Violencia del Crimen. También quiero agradecer de manera
especial a Noelia Alvarenga y de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales de la Secretaría de Seguridad de Honduras, a Tania, nuestra colega de la oficina de PNUD, a todos los colegas que nos acompañan de las distintas instituciones de gestión de información. Mencionar que también tomamos nota para próximas Data Acción en estos temas de análisis multidimensional. Muchos de los países han utilizado índices para priorizar y focalizar políticas públicas teniendo en cuenta no solamente los análisis sobre delitos, criminalidad, sino también factores asociados como el tema de empleos, como el tema de desempleo, subempleo, embarazo adolescente, que tiene una correlación con delitos sexuales. Para dar algunos ejemplos, podríamos retomarlo también como parte de estas discusiones. Y por supuesto agradecer también a USAID, nuestro socio en la implementación de este proyecto, y a todos porque nos acompañan y tomamos nota de los datos que nos están proponiendo. Así que perdón, dejo a Elmer ahora sí. Bueno, ya solo resta despedirnos y agradecer a Trace y a Jesse por la interpretación que hemos tenido. Ha facilitado mucho la comunicación entre nosotros, y también otra vez reiteramos, estén pendientes de la invitación que les llegará para participar en los próximos Data Acción del próximo jueves, siempre a las 2 de la tarde. Enviaremos la invitación y las temáticas. Y bueno, nuevamente gracias a todos y a todas por acompañarnos, y los invitamos nuevamente a visitar nuestra página infosegura.org y nuestras redes sociales en Twitter Infosegura PNUD y en Facebook Infosegura CA, para seguirnos un poco la pista y también saber de ustedes. Sin más nada, pasen una muy buena tarde y nos veremos muy pronto.